Hoy estamos, como les decía, iniciando una nueva serie de mensajes. Estamos en diciembre. Algunos dicen que es el mejor mes del año. ¿Quién está de acuerdo con eso? Otros no piensan que sea tan mejor mes porque hay muchas situaciones. Pero hoy vamos a estar iniciando una nueva serie de mensajes que lleva por título Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en esta serie vamos a estar descubriendo lo que significa que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vamos a hablar de lo que significa en términos prácticos que Dios está con nosotros. Si me ayudan a bajar un poquito el volumen de este micrófono porque lo siento muy fuerte aquí, se los voy a agradecer. Dice la palabra ya en Mateo, les invito a que abran su Biblia, en Mateo capítulo 1, verso 23, dice la palabra: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un niño y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y cuando pensamos en esta realidad, yo estoy convencido, y seguro ustedes no me dejarán mentir, que a veces cuando las cosas van bien, cuando estamos en la cima, cuando no tenemos aparentemente problemas, es fácil creer que Dios está con nosotros. Pero cuando estamos pasando por un momento de un valle en donde las cosas no van tan bien, en donde hay algunas situaciones que ponen a prueba nuestra fe, en donde nos hacen luchar, entonces pensamos que no es tan fácil darnos cuenta y observar que Dios está con nosotros. Cuando recibes una buena noticia, o cuando recibes un aumento de sueldo, o cuando tu bebé duerme toda la noche por primera vez en la historia, o cuando logras cerrar ese negocio por el que tanto estuviste trabajando duro, pues parece ser que todo está bien y uno dice, wow, Dios es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquellos momentos cuando recibimos un diagnóstico terrible? O cuando nos enteramos de la pérdida de un ser amado, o cuando nos descuentan la mitad del salario por la pandemia, o cuando nos enfermamos de este terrible virus. ¿Qué pasa? Es más difícil sentir la presencia del Señor. Cuando las cosas no salen como quisieras, cuando sientes temor, cuando estás luchando contra la depresión, posiblemente en muchas áreas de tu vida las cosas están bien, pero hay otras en las que hay algo que no funciona. Y como que sientes que Dios se está tardando en responder y como que sientes que Dios no está allí y como que necesitas un impulso, ¿no? Una ayuda, un ánimo. ¿Dónde está Dios cuando estamos en esos valles? ¿Dónde está Dios? Y cuando vemos las Escrituras, podemos descubrir que los valles en las Escrituras representan diferentes cosas. Los valles son lugares de batalla. En la antigüedad era el lugar donde se daban las batallas y eran batallas cuerpo a cuerpo. Eran batallas en donde un ejército venía contra el otro, chocaban y se golpeaban hasta matarse. Pero los valles también son lugares donde puede haber batallas emocionales, espirituales, físicas, materiales. Los valles representan esos tiempos de desesperación, de soledad. Y es interesante que los valles también representan épocas de crecimiento. Momentos de preparación en los cuales Dios va trabajando en nosotros para poder encontrarnos con Él en las cimas. Porque donde hay un valle, sin duda alguna, hay una cima. Entonces yo quisiera que pudiéramos estudiar a la luz de varios pasajes de la palabra, en especial en lo que dice el Salmo 84, vayan en su Biblia ahí al Salmo 84, por cierto, espero que todos tengan un bosquejo, si no tienen, levanten su mano para que rápido les hagan llegar uno y puedan ir siguiendo lo que vamos diciendo.
Vamos a analizar algunas cuantas cosas que nos pueden ayudar cuando estamos lidiando con estas situaciones, cuando estamos en el valle, cuando estamos en situaciones tristes y dolorosas. Lo primero que necesitamos aprender es que disfrutamos a Dios en las cimas, pero lo conocemos íntimamente en los valles. Claro, porque cuando estamos en la cima, cuando todo va bien, cuando no pasa nada aparentemente, cuando tenemos ese aumento de sueldo, decimos, wow, Dios es tan bueno, mira cómo me provee, mira cómo me bendice, mira cómo me ama. Y entonces decimos, bueno, no pasa nada. Pero ¿qué hay de esos momentos en los que eso no sucede? Disfrutamos a Dios en las cimas, pero lo conocemos íntimamente en los valles, cuando necesitamos un proveedor, cuando necesitamos un sanador, cuando necesitamos un sustentador, cuando necesitamos la fortaleza de Dios, ahí es donde lo conocemos. ¿Recuerdan las palabras de Job? Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora, en esta situación de sufrimiento, de angustia, de dolor, es cuando te conozco de otra manera que nunca antes te había conocido. Dice el Salmo 84, versos 5 al 7, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén, cuando anden por el valle del llanto, se convertirán en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. ¿Qué es eso del valle del llanto? Bueno, este era un valle que era conocido también como el Valle de los Álamos, en hebreo era el Valle de Baca, y la gente decía que parecía que los árboles estaban llorando, sus ramas y sus hojas caían de tal manera que pareciera que los árboles lloraban, y por eso se conocía como Valle de Lágrimas o Valle de Llanto. Pero los valles eran lugares peligrosos. Había espinas, había animales salvajes, había ladrones, era el lugar donde los ladrones solían atacar a sus víctimas. Había ladrones. Eran aquellos tiempos, atravesar un valle era difícil, era saber que algo malo podía pasar. Y es por eso que el Salmo en el verso 5 dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Es decir, si no conoces a Dios íntimamente, hay ocasiones en las que dicen, ya no puedo más, ya es demasiado sufrimiento, ya me cansé de estar luchando, de estar batallando con esta situación. Sientes como que no tienes más opción y ningún otro recurso a tu disposición. Pero para quienes son discípulos de Cristo, quienes están caminando con el Señor, tenemos una fuerza que va más allá de las nuestras, que nos sostiene en el momento más agudo y más difícil de nuestro sufrimiento. Tenemos acceso al poder del Espíritu Santo. Y por eso el Salmo dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, porque el valle no es el problema, mis hermanos. ¿Cuál es el problema? El problema soy yo. El problema soy yo. Y algunos dirán, sí, el problema es el pastor. Ya veo a algunos que dicen sí. Mis hermanos, la fortaleza de Dios está disponible para sus hijos, para ustedes. En el momento más difícil de la angustia, de la enfermedad, del dolor, de la tristeza, de la depresión, la fortaleza de Dios está disponible para nosotros y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad, diría el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no nos enfrentamos al valle en el que estamos en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Y si a lo mejor tú te sientes desesperado y angustiado porque este valle en el que estás ahora en este momento está resultando más complicado y más difícil de lo que tú hubieras deseado,
Lo que tienes que hacer es caer de rodillas y decirle: Dios, necesito tu poder, necesito tu fortaleza, ayúdame. Necesitas recordar que en medio de este valle en el que tal vez estás en este momento y en el que todos estamos, porque cuando pareciera que la pandemia ya va descendiendo, pues de pronto Omicron dice: aquí estoy. Y entonces uno dice: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Vamos a tener que volver a cerrar? ¿Qué va a pasar? Y tal vez a ustedes no les pasa esto, pero hay mucha gente que entra en pánico. ¿Qué hacemos? Recordar que en medio de ese valle tienes acceso al poder real del Dios Todopoderoso del universo. Entonces, uno de los grandes problemas del mundo actual es que casi idolatramos nuestra independencia, ¿no? No quiero necesitar de nadie, quiero ser financieramente independiente, no quiero tener que depender de nada ni de nadie, no quiero confiar en nadie, no quiero que la gente conozca mis debilidades, no necesito a Dios y no necesito a nadie. Ese es el mantra de esta generación, de esta sociedad. Y muchos se lo terminan creyendo. Y claro, cuando se enfrentan a una situación de un valle terrible, ¿qué pasa? Caen derrotados. El problema es que no fuimos creados para ser independientes, fuimos creados por nuestro Dios para depender de Él y para depender de otros. Déjeme ponerlo en un término muy sencillo. ¿Ustedes ahora están sentados en estas hermosas bancas y duras y frías bancas? Para que ustedes estuvieran aquí sentados, muchas personas tuvieron que hacer muchas cosas. Y si esas personas no hubieran hecho todo lo que hicieron, probablemente poco de lo que estamos haciendo aquí podríamos haberlo hecho. Empezando por la decoración, pero siguiendo por la música, por la predicación, por todo. Dependemos de otros. Alguien te puso gasolina en el coche para venir aquí. Dependemos de otros. Dependemos de Dios, dependemos de otros. Y lo que este pasaje está diciendo es que qué alegría para quienes dependen de Dios para vivir su vida. Entonces lo único que hay que hacer es admitirlo, es entender que yo dependo de Dios para que en el momento de cuando lleguen esos valles terribles, yo pueda seguir caminando en dependencia absoluta de Dios y entonces Él se haga presente en mi vida. Para que yo pueda atravesar ese valle que parece tan duro y tan interminable. Y el pasaje sigue diciendo: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Esto es un punto muy importante, subráyalo ahí en tu Biblia porque es muy importante. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. ¿Qué te has propuesto tú? Porque si al llegar al valle resulta ser, cuando uno analiza estos pasajes y estudia un poco más sobre la geografía del lugar, resulta ser que para poder llegar a Jerusalén, que estaba en lo alto de una colina, pues había que pasar por el valle. Y si en el valle nos encontrábamos un ladrón, un animal o cualquier otra cosa, pues podía ser que alguno desistiera y dijera: bueno, pues mejor voy a adorar a Dios otro día. La razón por la que los peregrinos subían a Jerusalén era para adorar. Pero si al llegar me encuentro con estos conflictos y estos problemas, muchos decían: no, mejor otro día. ¿No les parece familiar con lo que vivimos hoy? Y entonces mucha gente ya no sube a adorar. ¿Por qué? Pues es que tengo problemas, es que tengo situaciones. Pues sí, todos las tenemos. Entonces lo que necesitas es proponer en tu mente caminar hasta Jerusalén, que es el lugar donde hay paz.
El valle de lágrimas del que habla el Salmo era el camino para llegar a Jerusalén. Y en la vida vamos a tener que atravesar por valles de lágrimas. Valles de enfermedad, valles de dolor, valles de angustia, valles de tristeza, valles de lágrimas. Pero una vez atravesado el valle de lágrimas podemos llegar a la ciudad de refugio. Pablo en Romanos lo dice de la siguiente manera, Romanos 8:17. Así que, como somos hijos, sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Cuando estamos en el valle, no pensamos sino solamente en las aflicciones que ese valle significan, ¿verdad? Como que estamos así metidos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y no podemos ser capaces de ver todo lo demás que está pasando a nuestro alrededor. Pablo habla mucho sobre este tema en el Nuevo Testamento y le dice a los creyentes de Colosas: deja de enfocarte en eso y pon tu mente en las cosas de arriba. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de abajo, no en el sufrimiento, en el dolor y la angustia, porque además ese ahí está y ahí va a estar siempre. Pon tu mente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Si algo es excelente o digno de alabanza o admirable o adorable, piensa en tales cosas. Lo que piensas es lo que determina hacia dónde vas. Piensas en Dios, vas hacia Dios. Piensas en tus problemas, te quedas atorado en el valle de lágrimas. Ahora, no estoy diciendo que el pensamiento tenga un poder supersticioso y mágico que nos haga librarnos. Es Dios el que nos libra. Y necesitamos poner nuestra mente en las cosas de Dios. Puede haber tragedias reales en el valle, porque tampoco estamos hablando de que los valles son cosas que nos inventamos como pretexto para no hacer. No, hay sufrimiento real en nuestras vidas, ¿cierto? Hay enfermedad real en nuestras vidas. Hay dolor, hay carencias, hay muchas situaciones. Pero si mi mente está centrada en Dios, en su bondad, entonces voy a dejar de enfocarme en lo que no tiene la prioridad y voy a enfocarme en lo que sí la tiene. Porque más grande es el que está en mí que el que está, ¿en dónde? En el mundo. Mi Dios va delante de mí para prepararme un camino y su Espíritu me va a fortalecer cuando yo soy débil y sus palabras son una lámpara a mis pies y una luz para mi camino y cuando no puedo hacerlo su poder es real. Podemos estar en el valle en este momento, pero el valle no es nuestro destino final. Si tú te propusiste caminar hasta Jerusalén, camina hasta Jerusalén, llega hasta Dios. Si no te lo propusiste, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Claro, a veces es cómodo, ¿verdad? Sí, el valle tiene algunas cosillas, pero en general pues es cómodo. Ahí estoy a gusto, tranquilo. Hay que atravesarlo. Hay que atravesarlo. No nos quedamos en el valle por siempre, seguimos avanzando hasta llegar a la ciudad de refugio, donde estaremos seguros y tranquilos. Hace un momento leíamos el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande, no temeré. No dice aunque ande, no dice aunque me estacione en el valle. No, pasamos por el valle, sí, pasamos. Y seguimos, y no nos detenemos. Y continuamos adelante hasta llegar a Jerusalén, hasta llegar a Dios. Segunda cosa, conocemos a Dios, al Dios que provee. Dice el verso 6 de este salmo: cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. En el valle conocemos al Dios que provee.
se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Lo que este pasaje está diciendo en su contexto original es que la fe, la esperanza y el gozo de los peregrinos que viajaban desde sus ciudades hacia Jerusalén y que tenían que atravesar por este valle de lágrimas, que es un lugar real, es un lugar real. Los peregrinos que atravesaban convertían ese desierto arenoso en un lugar donde abundan las fuentes y el Dios de los cielos enviaba esas lluvias de gracia. Y la palabra literalmente dice lluvias tempranas, es decir, ese rocío que nutre los campos y que alimenta las plantas y que hace crecer la vida. De ese modo el valle de lágrimas se convierte en un valle de gozo. Porque además en aquellas épocas las personas sembraban en los valles, no sembraban en las montañas ni en las cimas de las montañas, ¿verdad? Sembraban en los valles. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna? De eso está hablando aquí. Esa agua que nutre, que da vida, que fortalece y que nos anima a seguir adelante. Lo que estos peregrinos decían en sus cánticos era: sé que mi Dios me dará lo que necesito, así que preparo un recipiente para la presencia y la provisión de Dios, y ese recipiente soy yo mismo. Es casi como si Dios dijera: muéstrame tu fe y te muestro mi fidelidad. ¿Recuerdan aquel hombre de la Biblia que había estado paralítico por 38 años? Jesús pudo haberle dicho simplemente: estás curado y ya, vete por favor. Pero no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Toma tu camilla y anda. Si le hubiera dicho estás curado, ¿qué hubiera dicho este hombre? Ay, wow, qué padre, bien, listo. Pero no le dijo estás curado, le dijo toma tu camilla. Y entonces yo me imagino la mente de ese hombre pensando: ¿y cómo voy a tomar mi camilla si no me puedo levantar? Cuando de pronto entonces sus piernas se fortalecieron y entonces de estar lisiado, él se levantó, tomó su camilla y se fue. Lo que Jesús estaba diciéndole a ese hombre y a nosotros es: muéstrame que crees que puedo hacerte caminar. Prepárate para experimentar la presencia y la provisión de Dios. Todos anhelamos que Dios haga algo maravilloso y milagroso, pero pocas veces estamos preparados, estamos listos para ver cuando lo haga. Como que siempre queda una pequeña duda allí, ¿no? Al fondo. ¿De verdad Dios puede restaurar mi matrimonio? ¿De verdad Dios puede darme un trabajo? ¿De verdad Dios puede sanarme de esta terrible enfermedad? Claro, en la teoría decimos sí, pero en la práctica, nuestra actitud, ¿qué dice? Nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos, ¿qué dice? Muchas veces dice no, Dios no puede. Dice el pasaje de Santiago capítulo 4 verso 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y muchas veces nos quedamos en la mitad de este pasaje. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, y nosotros decimos: ay, qué padre, qué bien se siente, guau. Pero luego sigue diciendo: ¿cómo es la manera de acercarte a Dios? Lávense las manos. Pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es decir, queremos lo mejor del mundo y queremos lo mejor de Dios, pero no queremos pagar el precio. Si tú no has sentido la presencia de Dios en mucho tiempo, es hora de preguntarte, es hora de prepararte, es hora de decirle a Dios:
voy a prepararme para estar en tu presencia. Estamos a unos cuantos días de celebrar Navidad. ¿Estás listo? ¿Tu corazón está listo para eso? Porque como decía mi hermano Jorge hace un rato, Navidad es más que regalos y cena. Navidad se trata de adorar al Rey. ¿Estás listo? Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios, dice el Salmo 46. Este es momento de prepararse y decirle a Dios, yo quiero estar contigo y voy a esperar tu voluntad y voy a hacer lo que tú dices que yo debo hacer y voy a creer que te vas a revelar a mí porque necesito tu presencia en este valle tan terrible por el que estoy atravesando. Si te acercas a Él se acercará a ti. Entonces disfrutamos mucho a Dios en las cimas de nuestra vida, pero lo conocemos íntimamente en los valles. Sentimos su presencia y Él se revela a nosotros de formas nuevas que no conocíamos. No olviden a Job. Yo espero que todos podamos entender que Dios nunca prometió que no pasarías por un valle. Si alguien te hizo creer eso, ve y reclámale a esa persona porque no es cierto, es mentira. Dios nunca prometió que no pasaríamos por un valle. Dios prometió que cuando pasemos por el valle, Él estaría con nosotros. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice Mateo, la Virgen concebirá un niño y dará a luz y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en tercer lugar, en el valle conocemos al Dios que fortalece. En el valle conocemos al Dios que fortalece. Cuando no has perdido las fuerzas, pues no necesitas fuerzas, ¿verdad? Pero cuando ya perdiste todas las fuerzas, ¿qué es lo que necesitas? Fortaleza. Fortaleza. En el valle conocemos al Dios que fortalece y dicen los versos 5 al 7 del Salmo 84 que hemos estado estudiando, ellos harán, verso 7, ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque se harán cada vez más fuertes. Ellos se harán cada vez más fuertes. Los que esperan en Jehová, dice la palabra, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Él renueva nuestras fuerzas. No es en nuestra fuerza, es en la suya, es en la de Dios. Y a medida que nosotros vamos avanzando en este valle de sufrimiento, pero con la mirada puesta en Dios, Él nos va fortaleciendo para poder seguir dando el siguiente paso. Hasta que un día al final digamos, wow, el valle quedó atrás. Hay una frase que mi esposa siempre dice, bueno, me dice a mí, vamos de subidita. Cuando yo me quejo por algo que necesitamos o X o Y, ella siempre me dice, vamos de subidita. Nomás que a veces las subidas se prolongan años y años y años y uno dice, ¿y cuándo va uno a dejar de subir? Bueno, justamente eso es lo que está diciendo este pasaje. Vas de subidita y el que te da la fuerza para seguir subiendo soy yo. Así que si te sientes débil, si sientes que no puedes más, si sientes que vas a desfallecer, si sientes que la preocupación o el temor te están agobiando, pon tu mirada y pon tu confianza en Dios y Él será la fortaleza que tú necesitas en medio de tu debilidad. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque eso suena muy padrísimo, ¿verdad? Pero
Mañana lunes, cuando empiecen los problemas y las situaciones, ¿cómo se hace esto en la vida práctica? Ora, lee la palabra, canta a Dios, habla por teléfono con otros creyentes, reúnete, busca a Dios intencionalmente y déjalo obrar en ti. Porque todos deseamos un resultado maravilloso, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio de lo que a nosotros nos toca hacer. Yo siempre digo esto y lo voy a repetir 1000 veces. En el pacto con Dios hay dos partes. La parte que le toca a Dios, tú jamás la vas a poder hacer. Tú no eres Dios. Pero la parte que te toca a ti, Dios no la va a hacer porque te toca a ti. ¿Qué es lo que te toca a ti? Doblar las rodillas, abrir la palabra, reunirte, servir. Eso es lo que te toca. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Eso es lo que hay que hacer. Cuando estás en la oscuridad, Dios es tu luz. Cuando estás en la tristeza, Él es tu alegría. Cuando estés en medio del dolor, Él es tu consuelo. Todo esto es el Dios que está con nosotros. Entonces, aunque estemos en el valle, no temeremos porque Él está con nosotros. Él es Emmanuel, el Dios que está con nosotros en el valle. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que detuvo el sol, el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos está contigo en el valle del llanto. En el valle del llanto del COVID, en el valle del llanto de la falta de trabajo, en el valle del llanto de la pérdida de un ser amado, de un diagnóstico difícil, de la depresión o de lo que sea que estés enfrentando. El Dios que está con nosotros está contigo allí mismo. Así que si estás en el valle ahora mismo, no estarás allí para siempre. Él te guiará, Él es bueno, Él está contigo, Él estará presente siempre y cada vez te dará la fortaleza para seguir adelante. Cuando ya no puedes más, te apoyas en Él y dejas que su fuerza sea todo lo que tú necesitas. Y el pasaje dice, aunque camine por valle de sombra o de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré. No temeré. Y no temer no significa que no vaya a llegar el mal, pero no le tengo miedo porque el Dios que está conmigo es más fuerte y poderoso. Él es Emmanuel. Él es Emmanuel. A manera de conclusión, quiero invitarles a abrir su Biblia en el Salmo 139, versos 7 al 10. Porque este pasaje es como el sello final que nos dice a nuestro corazón, a nuestra mente, no te preocupes, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Salmo 139, versos 7 al 10. Y pónganse en pie y vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí y allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá. Padre, gracias porque eres Emmanuel. El Dios que está con nosotros en el valle del dolor, de las lágrimas, del sufrimiento, de la desesperación. Gracias Dios porque tu promesa se cumple y tú estás con nosotros sin importar lo difícil de la prueba que estemos enfrentando. Pero ayúdanos, Señor, a poder vivirlo de una manera práctica, que esta verdad de tu palabra inunde nuestro corazón y nos haga recordar que tú estás disponible para nosotros en el momento más difícil que enfrentemos.
y que tu fortaleza nos haga seguir dando los pasos que tenemos que dar hasta llegar un día a esa nueva Jerusalén que tú estás preparando para nosotros. A ese lugar en donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más sufrimiento. A la eternidad contigo. Ayúdanos a ser fieles en nuestro caminar contigo, a descansar en ti, a esperar en ti, a buscarte de todo corazón. A tomarte de la mano y no soltarte, por difícil que sea la prueba que estamos enfrentando. Te lo ruego, Señor, ayúdanos, transfórmanos, bendícenos, porque te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.